Hola, buenos días. Buenos días, por aquí también. Buenos días, Loli. No iba a fallar, no iba a fallar. ¿Se escucha mucho el ruido de la estufa? ¿Se escucha demasiado? Aunque aquí tampoco hace tanto frío, ¿eh? Donde hace frío es arriba. Ahora estoy en el salón de casa, a pie de calle. Y dado que estos son casas de estas de piedra, pues gruesa, no... La verdad que no hace tanto frío. Hola, Teresa, buenos días. Feliz viernes e inicio de finde y de puente, sí, porque el lunes no voy a trabajar, así que el lunes es otro día más de descanso, que viene bien. Así que mira, estupendo. A ver, es buena señal que la psicóloga de la seguridad social de mi hija haga un despistaje en el cole. ¿Un despistaje? ¿Qué es un despistaje? Eso no lo he entendido. Ah, una observación en el aula, sí, es normal. A ver, normal por habitual no, pero normal dentro del ámbito académico sí, completamente normal. Así lo recogen los protocolos para poder diagnosticar. Normal en cuanto a la cantidad de veces que se suele hacer, no, porque requiere una inversión al final. Y la de la seguridad social, que tenga que desplazarse al colegio y gastar ese tiempo para eso, desde luego tiene que poder. No es habitual que puedan. A ver, un segundo porque me falta conectar una cosa. Vale, faltaba conectar el portátil. A ver si. Hola, buenos días, Antonio. Hay muchas diferencias en lo que vemos nosotros del niño a cómo lo ve el colegio. Sí, pero por eso, porque por ejemplo si, bueno, no digo que sea el caso, pero si quisiéramos diagnosticar y ni siquiera diagnosticar, sino tener datos para en el futuro diagnosticar de TDAH, lo que requiere el TDAH, en el DSM lo requiere, es uno de los criterios, si no recuerdo mal es el C o el B, uno de ellos, requiere que los síntomas se presenten en diferentes contextos, al menos en dos, en casa y en el colegio, por ejemplo. Esto es una medida objetiva, porque cuando el psicólogo va allí al centro, va con un protocolo de observación. No es me parece que hace, o creo que está haciendo, o creo que le dice. No, es un protocolo objetivo, en el cual hay una serie de casillas que si cumple hará check y si no cumple no hará check. Es una medida, de nuevo, como digo, objetiva. Quizá, pues del estilo, se levanta constantemente de la silla, no obedece órdenes directas, lo que sé, pues como ejemplo, digo, y estaremos siendo más objetivos en el diagnóstico. Pero como digo, no es habitual tampoco porque requiere una inversión. Es raro que haya tanta cantidad de profesionales, digamos, para tantos niños como tienen síntomas de este tipo de problemas. Así que pues puedes estar orgulloso de que te haya tocado tanta atención.
Si tienes problemas de salud mental, la gente no cree en tus traumas. Bueno, pero tener problemas... Un matiz, ¿vale, Antonio? Tienes razón, pero voy a hacer un matiz. Tener problemas de salud mental no necesariamente requiere que tengas traumas, ¿vale? Porque no es lo mismo. Puedes tener un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno de cualquier estilo psicológico, ya sea del ámbito obsesivo-compulsivo, de, bueno, ámbitos diversos psicológicos, el que sea, y no tener traumas, ¿vale? Es importante. Otra cosa es que no entiendan el trastorno psicológico. Pero ves el matiz, ¿no? Si tienes un trastorno por estrés postraumático, tienes un trauma y tienes que tratar ese trauma. Todo viene del estrés del entorno. No. El estrés del entorno es un factor de riesgo para padecer tanto trastornos mentales como enfermedades físicas o médicas, o padecer, bueno, pues cualquier cosa al final. Solo es un estrés, solo es un factor. No determina absolutamente nada. Sino todo el mundo, ante el estrés del entorno, todo el mundo, de forma clara, asumiría pues que siente la misma cantidad de trastornos, me refiero. El estrés no justifica la enfermedad, ¿vale? Solo es un factor y lo tengo que matizar porque se ve mucho de esto en las redes sociales. No le echemos la culpa al estrés, echemos la culpa sobre todo a nuestra capacidad de afrontamiento de ese estrés, a la sensación de amenaza que tenemos, todo eso. Son factores que median entre el estrés y nuestro mundo psicológico. Y de esto no hay ninguna duda. Ninguna duda. Además, yo recuerdo, porque alguna vez lo he mencionado, los modelos de Lazarus y Foltman. Los que me siguen sabréis, he hablado de este modelo alguna vez, pero hay modelos incluso que van más lejos, más modernos, que si no recuerdo mal, claro, tendría que refrescar un poco en los libros, en los manuales. Yo recuerdo que hay en España una psicóloga muy, muy buena, que es la que ha escrito, por ejemplo, los manuales de psicopatología de la UNED, que se llama Belloc, de apellido Belloc, o Beloch, y ella propuso un modelo más complejo todavía del estrés, de cómo entra el estrés, de cómo golpea el estrés a la persona y cómo esos factores intermediarios psicológicos modulan todo el estrés de fuera. Que es lo que hacía Lazarus y Foltman, pero lo hacen de una forma mucho más integrada, con modelos más, bueno, modernos. Pero en general no hay ninguna duda de que los factores psicológicos están siempre intermedias entre lo que pasa fuera y la afectación psicológica. Solo predispone, efectivamente, Nathan. Sí es. ¿Lo de qué lindas cejas es una crítica o es un halago? Porque aquí me han criticado alguna vez las cejas. Por eso lo pregunto, ¿eh? Y no me importaría que fuera una crítica, no me importaría nada. ¿Has tenido a alguien alguna vez con TOC? Sí, muchos con TOC. ¿De pensamientos suicidas? ¿O sabías sobre este tipo de TOC? Bueno, pero el TOC no solo va a ser de pensamientos suicidas. Va a ser de varias cosas y entre otras va a tener ideación suicida. No va a ser solo específicamente de ideación suicida. Es decir, es un patrón al final de el pensamiento intrusivo y que le lleva de nuevo a conductas que supuestamente hacen que evite el cometer este acto. Pero tendrá otros más, seguro. No va a ser el primero, me refiero. Pues no lo sé si voy a la moda, pero tampoco me las voy a arreglar, Loli. Porque me da igual. No es algo que me importe, en absoluto. Claro, y bueno,
A ver, voy a hablar de esto porque me parece interesante. Y siempre que hablamos de cualquier cosa, ¿eh? Porque a veces, mira, hablamos de política, hablamos de cosas que no tienen demasiado que ver con nada, pero a la vez sí tienen mucho que ver con la psicología. El otro día hablamos de que algo te va a afectar a ti, no porque te hagan una crítica desde fuera, sino que te va a afectar porque tú ya tienes, desde antes, desde tu predisposición, al final tienes una serie de inseguridades. A mí me va a afectar si a mí me preocupan mis cejas porque me molesta cómo las tengo de forma natural, porque tengo demasiado pelo, me crea un complejo y cuando alguien hace un comentario, entonces eso me duele. Pero tiene que haber una inseguridad previa. Si a mí me da igual, pues claro, cuando alguien me haga un comentario, por uno me va a entrar y por otro me va a salir. Pero es importante, importantísimo, superar las inseguridades de uno, porque si tú te las... No que no tenga nadie inseguridades, ¿eh? No que no se tengan, sino que se identifiquen y una vez identificadas se trabajen con vías a que nadie pueda hacerte daño a través de ellas. Pero no le echemos la culpa a los demás del dolor que nos causan nuestras inseguridades. Porque tenemos esa tendencia. Nos duele algo que nos dicen porque nosotros tenemos esa debilidad por dentro. Si nos llaman gordo, gorda, bajo, bajito, lo que sea, o calvo o lo que sea, nos dolerá si nosotros no tenemos eso asumido. Si no, desde luego no nos va a afectar. A ver, cuando se tiene un trastorno diagnosticado y por ejemplo van al hospital, no les hacen mucho caso. ¿Te refieres, Luis, a un trastorno psicológico? Buenos días, David, y feliz viernes. Un placer estar en tus lives. Gracias, César. Enhorabuena por la ayuda que ofreces. Gracias a ti por estar por aquí. Hola, Lisette. Aquí gente defendiendo mis cejas. Es que es maravilloso el grupo que hay aquí. En la seguridad social vas con ansiedad y no mandan al psicólogo porque no lo consideran excesivamente grave, a no ser que estés muy grave. Sí te mandan al psicólogo, pero te mandan con la lista de espera oportuna en el momento actual y dada la comunidad autónoma en la que estás. Si hay una carga muy grande, pues te mandarán al psicólogo, sí, pero irás a lo mejor cada 6 meses. ¿Entiendes? No es que no te manden, sí te mandan. O si te mandan, por ejemplo, va a ser una terapia de grupo, pero de nuevo te va a costar que entres a esa terapia de grupo. No va a ser sencillo entrar. A ver, me han operado la pierna. ¿Cómo me aconsejas pasar este proceso en el que no puedo salir tanto y tengo que estar más tiempo en casa? Tienes que pasar tiempo en casa dada la situación. ¿Y cuál es el problema, Antonio? ¿Cuál es el problema de tener que estar en casa? Al final es algo temporal que pasará y este tiempo que estés allí en casa, bueno, aprovéchalo. No estés regodeándote la tristeza y la amargura de no poder salir, sino que todo lo contrario, vívelo con la mayor gracia posible. Lee libros, mírate las series que no has podido ver hasta ahora porque no tenías tiempo, estudia, etcétera, con tal de que la experiencia sea, si no positiva, lo menos negativa posible. Quiero decir que el problema no es en sí mismo que tengas que estar en casa, sino las interpretaciones que hagamos de eso, de que eso es un desastre, que ya no voy a poder hacer esto, la sensación de inutilidad. Es más, es el problema que en sí mismo, y de nuevo hacemos alusión a lo que tenemos aquí, a las interpretaciones subjetivas que hacemos de las situaciones, las que sean. Hay gente que tiene esta experiencia con mucha ansiedad y mucha sensación de derrota, y gente que en realidad aprovecha el momento y hace cosas que antes no hacía, o está más tiempo con la familia por estar en casa, o lo que sea. Es importante eso, manejar nuestra mente en ese sentido.
Algunos dicen que las cejas abundantes pueden ser signo de inteligencia y sabiduría. No lo sé. Aunque la fisonomía es una pseudociencia. Sí, la fisonomía te refieres a la estructura, por ejemplo, de la cabeza, de la cara. Sí, se llegó a estudiar si ciertos, claro, no elementos como las cejas, sino más bien estructurales de la estructura ósea y todo esto, si estaba asociado a, por ejemplo, conductas delictivas. Eso se estudió en el siglo XIX, no tiene ninguna evidencia científica. Y por eso muchas veces cuando decimos eso de es que se le veía venir, es que se le nota, no es cierto, son solo prejuicios. No hay una estructura ósea ni una cara determinada que esté asociado en sí mismo de forma inherente a una conducta concreta, ni delictiva, ni... No se ve venir eso. O por lo menos son solo creencias. Que luego algunos aciertan y otros fallan, pero claro, eso no es ciencia. Es normal que llore de tristeza al imaginar que mi esposo se va a morir, pero no se va a morir, ¿no? Rosario, o es porque tiene una enfermedad y prevés o te anticipas a esto. Te han llamado hasta árabe, con carácter despectivo, que no entiendo qué problema habría con eso. Así es, ningún problema. Efectivamente, César. Si es que en mi familia somos morenos de piel, y sí, alguna vez me han comentado esto, sí. Mi padre es moreno también de piel, mi hermana es morena de piel, somos morenos. Pero respecto de, por ejemplo, no sé, la raza o algo así, no determina en absoluto que alguien sea un buen psicólogo o no, claro, efectivamente. Como si eso tuviera algo que ver con la ciencia, ¿no? A ver, o en el fondo, mmm, sientas culpa por algo que has hecho y cuando lo critican nos sentimos mal. Claro, efectivamente. Claro, es algo que tú ya tenías de antes. Te molesta a ti y alguien lo desencadena, pero no es culpa de la otra persona. Lo tenemos nosotros dentro y yo creo que de forma introspectiva, reflexiva, deberíamos de encontrar esos desencadenantes. Es decir, ¿qué es un buen ejercicio para esto? Cuando uno se siente mal, atacado, triste, melancólico, decepcionado, rabioso, cuando alguien te dice algo, de verdad, analizaos. ¿Por qué os sentís así? Porque detrás hay algo. Hay una creencia, hay una carencia, hay una inseguridad. Estudiadlo porque de ahí se puede sacar información. Y con lo cual salís más reforzados. Porque si lo encontráis, si encontráis qué es lo que ha ocasionado este malestar, que no es la otra persona solo ha sido un desencadenante externo de tu malestar. Si lo estudiáis y encontráis el origen, lo podéis reestructurar con tal de que no vuelva a pasar. Y la próxima vez que os vuelvan a hacer ese comentario, no os va a doler. Estaréis preparados. Hola doctor, ¿usted qué opina de una relación con 10 años de diferencia, la mujer mayor? Pues ningún inconveniente, aparte de los propios inconvenientes de la diferencia de generaciones. Al final son solo problemas, en todo caso de existir, mentales, no problemas mentales, me refiero a problemas en cuanto a creencias propias de la generación, nada más. En principio ningún problema. Y 10 años no son muchos años para que haya diferencia de generación, ¿sabes? Con lo cual yo no veo ningún problema. ¿El delincuente nace o se hace? Ah, espera, que tengo dos preguntas, Antonio. ¿Qué factor juega la mitología en los delincuentes? ¿La mitología en los delincuentes? Ostras. ¿Qué factor juega la mitología en los delincuentes? Hmm. Ostras, no sabría decirte, ¿eh? ¿La mitología en qué sentido? ¿La mitología te refieres a leer
sobre Zeus, sobre Thor, sobre el Valhalla o el Valhalla, o leer sobre mitología griega y que eso afecte de algún modo, claro, no encuentro tampoco demasiada relación. El delincuente no nace. El delincuente tiene que ver con patrones de tanto en la infancia con problemas de conducta, con la infancia en la educación con los padres, cómo ellos reaccionan y van retroalimentando patrones disfuncionales de conducta. Y luego tiene que ver también con el entorno y las primeras experiencias con los delitos, con la gente que se junta, con conseguir o no conseguir algo es decir, que salga bien, la experiencia y la cultura dentro de ese grupo de amigos, de que mola, ¿sabes? De que mola llevarse cosas que no son tuyas, etc. Es un poco complejo, pero no nace. Tendría explicaciones cognitivo-conductuales, más bien propias del entorno y de la interacción más bien. Eso es, Nathan. Así es. Te lo dice Nathan muy correcto. Pienso que la usan para justificar sus conductas. Sí. La genética incluso, ¿no? La delincuencia es multifactorial. Factores biológicos, sociales, psicológicos. Claro. Así es. Es como el vaquilla que se le contó una historia y se la acabó creyendo. El narcisista, lo mismo. Tiene que ver con muchos factores a la vez. Muchos a la vez. Tiene que ver con la crianza también, aparte de los factores genéticos. La falta de empatía es algo con lo que uno también nace con predisposición. ¿Os acordáis que hemos hablado alguna vez de los rasgos de la personalidad? Eso es algo con lo que uno nace. Luego es cierto que los patrones de la infancia van también modulando, incrementando, quizá incluso reduciendo, algo con lo que uno nace. Pero la empatía o la afabilidad en una dimensión, estando aquí lo que llamamos psicoticismo, que no es de psicópata, es de falta de empatía. Está aquí, y aquí está la afabilidad, que es el extremo de empatía máxima, de querer a los demás y conectar con ellos. Uno nace en este espectro. Si tú naces aquí, y este es el extremo del psicoticismo, tú no lo has elegido caer ahí, pero tú no vas a tener empatía con los demás. Y eso, desde luego que luego te echará la culpa cuando no sientas empatía con los demás. Pero desde luego que nadie lo elige. Uno no está en la placenta con una pantalla táctil eligiendo cuál va a ser su personalidad, que le va a traer menos problemas en su vida. Desde luego que no. Pero eso, desde luego, le va a hacer relacionarse de otra forma con los demás y con el entorno. Así que eso luego, en el entorno social en el que viva, en el familiar en el que viva, en las experiencias que tenga, en las experiencias de estímulo-respuesta que él reciba, de premios y castigos, todo eso va a ir modulando, todo lo que tenga que ver con él. Como el trastorno de la personalidad antisocial, que es lo que llamaríamos psicópata, efectivamente. Y la educación es clave, sí. Por ejemplo, una persona que nace con todos esos rasgos asociados al psicoticismo, por ejemplo, con una crianza saludable o teniendo en cuenta esas dificultades que va a presentar, seguramente va a modular hasta el nivel de que consiga una adaptación bastante buena. Claro que es importante. Pero si añadimos este rasgo de la personalidad a una familia disfuncional, con problemas de alcohol, con bajos ingresos, etc., pues claro, ya tenemos el caldo de cultivo perfecto para que alguien pues se acabe perdiendo la delincuencia, por ejemplo. Pero, de nuevo, es culpa de la persona. Ha elegido esto. No se nace, pero se va construyendo día a día. Con una crianza de malos tratos puede derivar en una fibromialgia. No causa la fibromialgia nada. Ninguna enfermedad es causada por absolutamente nada. Todo es multifactorial. Lo digo porque, evidentemente, cuando uno tiene ya la manifestación,
de una enfermedad, empieza como a buscar causas. Esto será porque esto será porque aquello. Claro, pero si nosotros vamos a la causa, la supuesta causa, encontramos que una a una, cada una de esas causas no provocan la fibromialgia. Porque todas aquellas otras personas que han tenido lo mismo que has tenido tú, no tienen fibromialgia. ¿Por qué? Porque no es un elemento causal. Es ese concepto que tenemos que tener siempre en la cabeza de factor de riesgo. A mí me gusta mucho la historia y a mí me gusta mucho hacer esta analogía. Vosotros sabéis que cuando encontraron los europeos, cuando hacen eso que hacen los europeos, que van a cualquier sitio y dicen ¡wow, qué impresionante esto! Pasó lo mismo con el Nilo. ¿Os acordáis del Nilo, el río este de Egipto tan bestial, impresionante? Los europeos intentaron encontrar el nacimiento del Nilo durante años y años, porque en esa época no habían helicópteros ni aviones y no había manera de encontrarlo. Subían el río y encontraban un lago y decían, esto será el nacimiento del Nilo. Pues no era el nacimiento del Nilo. Siguieron subiendo porque había afluentes desde otras direcciones. Siguieron subiendo todavía más y encontraron otro lago, otro riachuelo, otro... Y siguieron subiendo y pasó eso 300 veces. No hay un nacimiento del Nilo en ninguna parte. Hay un montón de afluentes, un montón de orígenes, de causas de que el Nilo esté ahí. Y es el lago Victoria, hay un montón de afluentes diferentes, cada uno participando en que el Nilo esté ahí, cayendo agua por todas partes. Pero no hay un nacimiento como pasa con otros ríos, que está claramente el nacimiento en una parte y claramente la desembocadura en otra. Pasa lo mismo con los trastornos mentales. La gente a veces se pierde buscando la causa como si ésta realmente le hiciera entender algo o como si con esto pudiéramos de algún modo prevenir a los demás y por otra parte echar la culpa a algo o a alguien. No funciona así. El trastorno mental ni el trastorno médico. Esto es una cuestión de siempre factores que son, factores de riesgo, al igual que hay factores protectores. Imaginaos que uno, fuma, no hace deporte, en fin, todo eso son factores de riesgo, pero, por ejemplo, no sufre jamás en toda su vida de estrés. No sentir estrés, va a desencadenar quizá, o va a ser un factor protector que quizá nunca tenga ni cáncer de pulmón, ni tenga ningún problema cardíaco. Es posible. Y lo contrario, quizá alguien que tiene, en fin, que no fuma, que hace deporte, que se cuida mucho, pero a la vez sufre de ansiedad durante mucho tiempo, y eso que tantas veces se dice, que cómo se ha muerto esta persona si no fumaba, hacía deporte, ¿cómo es posible? Pero habían otros factores que evidentemente también estaban. Esto siempre es ese complejo que no tiene causas únicas jamás, ¿vale? Con ningún trastorno. Y no podemos encontrar las causas, la culpa, no podemos echar la culpa a nadie. Y es muy doloroso además, es muy doloroso. Cuando aparece un padre de un niño con autismo y empieza a buscar las causas, incluso en creencias delirantes, y empieza a decir que es porque nos fumigan y es porque, en fin, aunque nos fumigasen y aunque nos echasen plomo o mercurio en el aire, eso no provocaría directamente una enfermedad. Porque entonces todas las personas de una misma ciudad, todas tendrían que tener la misma enfermedad, pero no funciona así, ¿vale? Son factores de riesgo, son muchos factores de riesgo. Y podemos hablar de las hormonas de las vacas, de la alimentación, podemos hablar de los efectos de las microondas, podemos hablar de... Todo eso son mínimos factores que inducen un poquito de carga para que uno padezca una enfermedad. Hemos hablado aquí de todos esos efectos. Ninguno por sí mismo va a provocar absolutamente nada. No puede. Pero cuando se estudia algo que produce, por ejemplo, cáncer de forma correlacional, como por ejemplo se descubrió no hace tanto la relación entre la sacarina y el cáncer, por ejemplo. Claro, pero evidentemente tendríamos que comernos 7 palés de sacarina al día para que eso realmente tuviera alguna influencia directa sobre el cáncer. Evidentemente, es solo un pequeñito factor de riesgo que sumado a 40.000 factores más pueden provocar una enfermedad. Y eso es lo que tenemos que entender. No tengáis miedo de esos pequeños factores de riesgo. Desde luego, evitarlos. A nadie se le ocurriría permitir a sus hijos fumar desde pequeñitos, porque es un factor de riesgo. Evidentemente, a nadie se le ocurriría. Lo mismo los factores como el consumir
de forma abusiva y excesiva a las pantallas, es otro factor de riesgo, y eso lo vemos más normal, etcétera. Solo factores de riesgo. El autismo son dos conflictos biológicos, claro, para ti son todo conflictos biológicos, desde tu teoría del doctor Hammer, la bioneuroemoción, todo eso que no tiene evidencia científica, lo hemos dicho aquí. Y estás, bueno, pues dentro de tus creencias y cada uno tiene sus creencias, y no es que esté mal. Pero evidentemente esto a la gente le puede más confundir que aplicar algo que le vaya a funcionar. Imagino, Jesús, que sí has visto vídeos de Enrique Corbera, ¿no? Entiendo que es tu influencia en España, que es, bueno, la sabiduría de todo aquello que afirmas. Yo sí conozco de mi ciudad donde yo vivo una persona que fue a verle. ¿Y sabes lo que le dijo? ¿Quieres que te lo diga lo que le dijo? Es, por cierto, una mujer que en ese momento cuando fue, todavía tenía su hijo tenía un tumor. Fue un caso muy conocido de aquí de Monóvar, donde yo vivo. Y tenía un tumor en esa época, estaba vivo aún, no había muerto. Y claro, asumiendo este tipo de creencias de la medicina germánica, sobre todo influida por Enrique Corbera, que veía estos vídeos de cosas que, como digo, no son en absoluto científicas, no se han demostrado. Entonces empezó a ver estos vídeos y empezaba a decir: el tumor de mi hijo, el niño tenía 5 años, aquí fue súper nombrado este caso, ella incluso recaudó dinero para ir a Estados Unidos a operarlo al niño y todo. Y claro, asumiendo estas creencias erróneas sobre la enfermedad y sobre el tumor, fue a ver a Enrique Corbera para curar su tumor, el tumor de su hijo. Fue allí, se gastó muchísimo dinero y lo que le dijo es que la culpa, o en parte, sí, la culpa, como diciendo, lo que tienes que hacer es alejarte de tu madre. Porque el conflicto es con tu madre y eso ha provocado el tumor en tu hijo. Claro, evidentemente eso lo único que provocó es el gasto de dinero de ir a Barcelona a verle, y el niño al final murió, evidentemente, porque no hay cura para el cáncer. Y la nueva medicina germánica o la bioneuroemoción no es cura para el cáncer. Y si lo fuera, estaríamos todos encantados, porque hubiéramos encontrado, pues imagínate, la ambrosía, hubiéramos encontrado la gran maravilla para solucionar un problema como es el cáncer, pero no tiene evidencia. Sería tan sencillo demostrarlo. Sería tan sencillo demostrar que esto cura el cáncer, pero no es así. No es cierto. Además, estoy convencidísimo de que todos querrían participar. Evidentemente, alguien con cáncer no estaría en absoluto reticente a participar en un estudio donde se le puede curar su cáncer. Pero no, lo siento, pero no funciona. Jesús, estás atrapado por esas creencias que has encontrado a través de caminos equivocados. Dices, y ese es tu argumento, dices, no, porque el doctor Hammer era científico. Claro, pero ¿y los 600.000 científicos que dicen lo contrario al doctor Hammer, que es el corpus científico? Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Porque ellos son científicos también, son médicos. ¿Por qué eso no te lo crees? Y te parece todo un complot contra lo que dice solo uno que quizás esté equivocando. Claro, ese argumento es equivocado, Jesús. Y como digo, yo no sé la verdad, pero puedo analizar los argumentos. Utilizas argumentos que realmente te hacen concluir cosas erróneas. Dices que porque es un científico. Lo has escuchado, ¿verdad, Nathan? Gracias, Rita. No, pero está bien, Natalia, está bien hablar de esto porque hay gente que se confunde. Está bien. Como psicólogos creo que tenemos que hablar de esto porque entrará gente aquí, ahora somos 146 personas en TikTok. Habrá gente que entre y haya escuchado a Enrique Corbera y haya escuchado vídeos sobre la causa del cáncer en un conflicto emocional, biológico. Habrá gente que lo habrá escuchado. Y claro, yo como científico al final, como científico de la conducta, que somos los psicólogos,
Yo vengo aquí a la divulgación científica, es mi objetivo. Tengo que contradecir todo esto, tengo que desmitificar creencias erróneas, porque como tantas veces he dicho, las creencias no son inocuas. Las creencias pueden ser muy dañinas. ¿Sabéis esas veces que se dice eso de, no, cada uno que crea lo que quiera? Sí, no, sí es cierto, cada uno que crea lo que quiera, pero pueden llegar a ser peligrosas, porque las creencias llevan a conductas. Por ejemplo, si tengo una enfermedad, eludo el ir a la, digamos, al método tradicional, por así decirlo, médico, porque he creído una serie de cosas que me han dicho en 4 vídeos en YouTube. Con lo cual, al final, por una conducta, podemos incluso morir. Puede ser peligroso. Sobre todo con los adolescentes. Los adolescentes llegan a pensar las cosas de forma absoluta. Si esta narrativa que nos propone Jesús, que es mucho más extensa de lo que vosotros podéis llegar a, incluso a creer, pensamos que es minoritaria, ciertamente es minoritaria, pero más grande de lo que parece. Hay mucha gente que cree todo esto. Si un adolescente entra de pronto, no aquí, evidentemente, a otro canal y escucha a Jesús hablando de estas cosas, puede llegar a creérselo de forma tan absoluta que no va a poder escapar de todo esto. Y va a empezar a encontrar afirmaciones que confirman toda esta creencia y no lo contrario, y no a lo que lo desconfirma, que es lo que tendríamos que buscar. Es un grandísimo problema. Con lo cual, bueno, me parece de recibo que comentemos esto y desmitifiquemos aquellas creencias pseudocientíficas que, lejos de venir a ayudarnos, nos vienen a confundir. No porque lo intenten, no porque sea una intención de hacer daño. Creo que la gente que sigue esta dinámica lo cree de verdad, no tienen intención de hacer daño, solo que están equivocados. Sí, hay mucho mito. Alguien con desesperación, con cáncer terminal, pues hace lo que sea. A ver. Claro, me enrollo y luego tengo aquí 200 comentarios. A ver. David, ¿qué impotencia debes tener cuando alguien confía en lo no científico? Bueno, impotencia. Impotencia es una emoción, Maribel. No es que tampoco me moleste, lo puedo entender. Puedo entender que alguien siempre está dominado por sus creencias. Es que las creencias están siempre ahí, en cualquier conducta que hace la gente. Y no me refiero a creencias religiosas, grandes creencias, grandes construcciones narrativas. Hablamos de cualquier cosa. Tú solo te lavas los dientes, solo porque crees que lavarte los dientes reduce las caries y reduce, pues, en fin, la caída de los dientes. Solo por esa razón te lavas los dientes. Todo lo que hacemos está determinado por creencias que tenemos detrás. Asumir que las creencias están detrás de nuestra conducta, bueno, va a suponer que llevemos cierto cuidado o que reflexionemos sobre ciertas creencias que desde luego nos van a llevar a ciertas conductas. Es un problema, a ver, es un problema tener 5 libros para leer y no terminar de leer uno y empieza el otro y llegar a leer los 5 a medias. Pues desde luego que ojalá tuviéramos la capacidad todos de hacer eso, pero no lo sé porque nunca lo he hecho. No he leído 5 libros a medias. Pero supongo que sí se puede hacer, porque al final es lo que hacemos, por ejemplo, con la televisión. Cuando estamos llevando una serie a la par que otra, yo creo que es que no, bueno, toda la vida lo hemos hecho, sobre todo con las series de antes, ¿no? Que hacían un capítulo, por ejemplo, los martes, solo los martes, y luego ves otra serie que solo lo hacen los capítulos los miércoles. Al final no te pierdes tampoco. Es como que haces una pausa por aquí, inicias por allá cuando se abre el capítulo y empiezas a refrescar. Yo creo que no habría ningún problema. Solo que en el momento en el que empiezas, sigues a partir de ahí. Bueno, es un poco lo que, por ejemplo, pues hacemos los psicólogos en una consulta. Evidentemente vemos las parcelas de vida de una persona en el momento de la consulta y luego vamos con otra consulta con el mundo
psicológico de la otra persona y luego la semana siguiente, cuando vuelves con esta persona, otra vez es como que activas otra vez esta vida, casi como si leyeras un capítulo de una novela, ¿no? Se puede hacer y yo creo que al final es una... forma parte de la vida, solo que con el ocio, ¿no? En este caso. Que sea un poco incómodo, entiendo. Sí, entiendo que puede ser un poco incómodo porque quizá no te acuerdas del todo bien, pero creo que si te pones y sigues, al final te acordarías de los 5 libros. Creo yo. No lo he probado nunca, te lo digo. Estoy intentando hacer una reflexión sobre esto, pero sin saber muy bien cómo sería. Es que hablas tan claro que es lo que ayuda. Gracias, Rita. Hola, a mí me encantaría encontrar a un psicólogo, un solo psicólogo, que pueda ayudarme. Hasta ahora, 0 de 10. Uf, también es mala suerte, ¿eh? 10 psicólogos que no te han ayudado. Claro, también quizá, si son 10 psicólogos y no te ha ayudado ninguno, habría que reflexionar también de si hay algo, Sandra, en tu conducta de cambio, al final, porque el psicólogo es casi como ir a un dietista, por hacer una analogía, que te va a proponer cambios, tanto conductuales como psicológicos y cognitivos. Habría que ver si dentro de este supuesto cambio que tiene que producirse hay algunas barreras que te impiden cambiar algunas cosas y quizá también tenga que ver con eso, no solo con la ineficacia de estos 10 psicólogos, que es una alta proporción. Quizá hay algo más aquí, alguna barrera que te impide avanzar, que te impide cambiar. Es posible, porque no solo es echarle la culpa al psicólogo que no ha funcionado, porque como tantas veces digo, a veces es la interacción, a veces es el psicólogo que no consigue hacerte ver la importancia de ciertos cambios, y a veces es la misma persona que no consigue desbloquear esas barreras que le impiden el cambio. Un amigo luchó contra el cáncer con antroposofía, con hierbas, con alimentos y con quimioterapia. A ver, nunca he ido a un psicólogo, siempre he sido mi propia psicóloga. Pues maravilloso, ¿eh? Porque al principio el 70% de la población siempre va a salir adelante pese a todas las circunstancias adversas. Eso la mayoría de los casos siempre. Luego hay un porcentaje de gente que en un momento determinado padece un trastorno puntual durante un tiempo. Eso es la mayoría de la gente. El 70% lo superan todo. Incluso con, como digo, situaciones muy adversas. Pero cuando uno tiene un trastorno psicológico necesita ayuda. Y entiendo que no lo has tenido, Mer. Y mejor que no lo tengas nunca. Porque se pasa muy mal. Es lo mismo creía yo, te dice Evelyn. Imagínate que soy psicóloga y meses atrás tuve que recurrir a un psicólogo. Y está bien reconocerlo al final, que necesitamos ayuda. Que hay un momento en el que necesitas ese punto objetivo porque es que no sabes salir, no te viene una solución y estás al final repitiendo todo el día patrones que no te hacen salir. Necesitas desde luego ayuda. Negar esto, pues te va a llevar a más malestar. Claro, aquí, Mer, cuando hablamos de la necesidad de un psicólogo, evidentemente hablamos de el malestar tan intenso que no te deja vivir. No es, ay, estoy un poco triste hoy y mañana se te pasa. Ay, estoy un poco nervioso hoy, pero lo llevo bien. No, desde luego hablamos de que no te permite vivir. Te está quitando la vida ese malestar. Evidentemente ahí no hay dudas, necesitas un psicólogo. Pero no le pasa esto a todo el mundo. Claro. Eso es, Loli. Claro, esa es la diferencia. Una cosa es un trastorno y otra es, pues, la vida. Eso es. La vida misma. Gracias, Evelyn, por las gafas. Uf, yo tengo ya hasta calor con la estufa esta. Echar un poquito de agua. Si no, si no me van a echar la bronca.
Si es mujer, que vea psicóloga mujer. Tal vez sea ese camino. A ver. La humanidad no queremos educar nuestra salud mental, así como no queremos saber de educación financiera. Sí, de eso hablamos ayer, de todo esto. De que sería seguramente muy beneficioso para la sociedad aprender ciertas cosas de psicología desde la infancia, desde la educación, ¿no? Ahora bien, eso es algo que siempre se dice desde la calma de un sofá sentados. Pero los que están ahí mandando y los que están ahí tomando decisiones, claro, toman decisiones basándose en las posibilidades que tienen, el margen de cambio que tienen, en fin, los costes de todo, la valoración. Si yo estuviera en un despacho tomando decisiones importantes, desde luego sabría que esto beneficiaría a la sociedad. Pero enfrente mía seguramente habría alguien diciendo lo mismo de su campo, como decía ayer. Y al final todos no podemos llevarnos más dinero de los presupuestos del Estado para el campo que uno tiene, claro. Así que al final son dificultades de optimización de los recursos, todo eso. Tengo un montón de comentarios, perdonad los que no conteste como siempre. Siempre digo que el objetivo de estos directos no es contestar a todos los comentarios como si fuera esto una terapia individual. No lo es. Contesto lo que puedo. Lo que no puedo, no lo contesto y no me siento ni culpable y la gente a veces se siente afectada. Lo siento, pero no puedo contestar a todo, ¿vale? Cada día estoy aquí a las 10 de la mañana y eso, voy poco a poco respondiendo, ¿vale? Muy bien, Celsa. Luego publico el directo en YouTube entero, por si lo quieres acabar. Voy a hacer camisetas que pongan: se busca psicólogo calvo y feo, pago bien. ¿Crees que se vendería bien? Seguramente no. La lectura es un camino también por donde recurrir. Recordemos que tenemos el conocimiento, pero no queremos darnos cuenta, darnos muestra a nuestra oportunidad ni asumir la responsabilidad que eso tiene. Sí, bueno, no solo es leer. Sería más bien incluso estudiar, porque leer como tal no conllevaría cambios. Sería más bien el estudio, la práctica, sobre todo la práctica de aquello que se estudia, que es al final lo que se hace en una carrera universitaria. Solo leer, cuando te has leído 7 libros de autoayuda, por ejemplo, por decir un ejemplo, no hablo del conocimiento en general, sino, por ejemplo, particularmente de esto. O incluso libros de psicólogos que escriben sobre ciertas cosas, sobre la ansiedad o lo que sea. Y te lees 20 libros o de motivación, por ejemplo, de crecimiento personal, y conozco mucha gente que lo ha hecho, y han leído 20 libros, cuando acaban el libro dicen: ¡buah! Tengo una energía para comerme el mundo. Pero luego no han aprendido nada. No se acuerdan de nada de lo que han leído. No les ha servido de nada. Lo que se necesita no es solo leer. Es en todo caso que leer te lleve a la práctica. Y que la práctica te lleve a la consistencia de un hábito, de cambios conductuales serios. Es lo que uno aprende, como digo, con una evaluación ajena a ti. Hay una diferencia entre estudiar por tu cuenta, por ejemplo, con lo que requiere la inmersión que requiere los años de estudio en una universidad, y solo leer por tu cuenta, que nadie te exige nada. ¿Por qué los libros de autoayuda no sirven? Por una sencilla razón. Porque los libros de autoayuda recogen conocimientos muy generales de todas partes, tanto de la psicología como de la filosofía. Te dan enseñanzas bastante lógicas, por otra parte, bastante obvias, pero de una forma narrativamente significativa, con cierta poesía. Pero al final no te están hablando de ti. Están hablando de lo general, de aquello que se puede extraer en general de todos esos campos. Con lo cual tú te lees en esa frase excelente y dices: vale, esto es lo que tengo que hacer. Luego lo aplicas y no te funciona. Porque lo que necesitamos es aplicar el conocimiento general de los estudios científicos, aplicarlos a tu contexto, con la peculiaridad que tiene tu propia vida, con tu mundo mental, con tu familia,
con tu entorno, y eso es lo que se hace, por ejemplo, en terapia. Aplicar aquello que se conoce, el conocimiento científico de un campo, a tu caso concreto. La autoayuda no te va a servir para eso. No sirve para eso. Igual que las hierbas no sirven para curar muchas enfermedades graves. Así es. ¿Podrías dar algún consejo de cómo trabajar la timidez en una persona adulta? ¿Algún consejo? Bueno, vamos a hablar de un consejo que no va a servir absolutamente para nada, como siempre digo. Los pequeños consejos, los pequeños tips, los vemos en las redes sociales, se lo puedes preguntar a ChatGPT, puedes encontrarlos en YouTube, en Google, no te van a servir de nada, pero lo vamos a comentar. Yo voy a comentar un tip. ¿Por qué no va a funcionar? Porque lo que necesitamos es una estrategia compleja y mayor, que es lo que supone una terapia. Y además adaptable a, como digo, las circunstancias de la persona, porque no todo funciona para todos. Pero bueno, de todos modos, me has pedido un consejo, te lo voy a dar, changurro. Si tú buscas trabajar la timidez, todo aquello que genera malestar en el ser humano, lo que más va a funcionar siempre, ¿cuántas veces haber repetido esta frase? Es la exposición. Me da malestar la timidez, me voy a poner a machacar el hablar con gente de forma sistemática y gradual. Es decir, hoy me voy a una ciudad donde no me conozcan y voy a hablar con 15 personas de forma sistemática, con un pretexto quizá. Te llevas una hoja como si tuvieras que hacer un trabajo para no sé qué, para no sé cuántos, y con eso vas a hablar con gente y dices, perdone caballero, es que tengo que hacer un estudio para no sé qué. Puede decirme, y te fuerzas a hablar con 15 personas al día, y cuando hables con 250.000 personas, dices, es que ya no me da ni timidez, ni vergüenza, ni me genera ningún malestar. En fin, es un pequeño tip para que te lo lleves al bolsillo y hagas con él lo que creas oportuno, ¿vale? Cuando tu pareja tiene depresión, ¿cómo le ayudo con mi actitud? Muy ingenioso, sí, Mar, eso se me ocurrió un día con un paciente, porque eso tampoco es que esté en los manuales. Se me ocurrió un día con un paciente y funcionó muy bien, ¿eh? Después de una terapia previa para que él aprendiese a gestionar su ansiedad, evidentemente, ¿no? Y fuimos a la ciudad de Elda al lado y fuimos con la excusa de preguntar a la gente, a sobre todo lo que más ansiedad le daba era un chico joven y lo que más ansiedad le daba era hablar con chicas jóvenes de su edad. Y fuimos preguntando a todas las chicas que encontrábamos por la calle, preguntar dónde estaba la parada de autobús. Y la parada de autobús estaba 2 calles más allá. Y vamos, que si preguntamos a gente, madre mía, qué locura. Y se le fue, se le fue. Ya lo creo que se le fue. Incluso en grupos de chicas. Que eso sí que ya era el apoteosis. Cuando tu pareja tiene depresión, ¿cómo le ayudo con mi actitud? ¿Qué es lo que haces ahora? ¿Qué es lo que haces? Para ver si lo estás haciendo bien. Dime qué es lo que haces, primavera. ¿Cómo le tratas día a día? ¿Qué es lo que haces? Gracias a ti, changurro. Siempre gracias a vosotros por preguntar. Soy muy paciente y le doy su espacio. Bueno, pues entonces lo estará haciendo muy bien. Cuando uno tiene depresión, lo que no necesita jamás es que le digan lo que tiene que hacer. A veces no necesita ni que le hablen, solo estar. Pero tienes que estar. Y a veces es estar a su lado, ponerle la mano en el hombro o cogerle la mano y estar callados. Porque una persona con depresión no va a sentirse incómodo con el silencio jamás. Porque la persona con depresión está muy acelerada mentalmente. Está pensando con su rumia de una forma excesiva. Es decir, no se va a sentir en absoluto incómoda con el silencio, todo lo contrario. Pero estando allí, físicamente, va a sentir el apoyo. De todos modos, me estás hablando de el apoyo con tu rol de pareja. Ese es tu rol. Eso no significa que no necesite terapia. Desde luego que necesita terapia, necesita un tratamiento y a través del tratamiento cambiar ciertas cosas. Pero claro, eso no es algo que se pueda forzar por parte de la pareja, que tiene su rol y creo que lo estás cumpliendo. Primavera. ¿Qué es lo que no necesita jamás alguien con depresión?
ser juzgado. Y decir, no estés triste, si todo va bien. Claro, evidentemente es lo que no debemos hacer jamás. Juzgarle. Y levántate, es que no estás haciendo nada, y es que no estás haciendo no sé qué. En fin, algo que, bueno, sin ir más lejos, es algo habitual. ¿Vale? Incluso la gente que ayuda a las personas con depresión suele haber como un patrón común, que es empiezo a ayudar, empiezo a quedarme, empiezo a estar pendiente, muy pendiente, intentar ayudar. Cuando veo que no funciona, después de mucha intensidad de intentar ayudar, me decepciono y empieza a decaer el intento de ayuda y desaparezco, ya no estoy. Porque me siento decepcionado, porque veo que nada funciona, porque no me hace caso, porque creo que con mis consejos maravillosos realmente se va a curar. Y lo que necesita una persona con depresión no son consejos, es terapia psicológica. Estamos acabando, ¿eh? El día que realmente quieran encontrar el propósito de su vida, vayan al psicólogo, ahí encontrarán las estrategias correctas individuales. Muy bonita frase. Gracias, Cristina, por poner aquí el teléfono. A ver, estoy estudiando psicología y a punto de acabar. ¿Qué libros recomiendas más para formarte en clínica? Libros de psicología clínica y punto. Libros de texto de la universidad, nada más. Libros ninguno. Libros de psicólogos, libros de texto, libros de narrativa de psicólogos individuales. Sabéis que siempre recomiendo los libros de texto de la universidad, nada más. Ha estado interesante. Siempre salen cosas nuevas, diferentes, o perspectivas desde otro enfoque. A veces gusta más, a veces gusta menos, porque claro, hay personas que, por ejemplo, ciertos temas le desencadena una sensación de inquietud, no le apetece. Es normal eso. Por ejemplo, hay personas que cuando alguien habla de política se pone a la defensiva o le da rabia y no quiere. Pero de verdad, yo siempre digo que todo de lo que yo hable aquí, todo, absolutamente todo, tiene que ver con la psicología, con la forma de percibir del ser humano de aquello que está viviendo, y a veces es también la política. Hay gente que está completamente atrapada o que al menos todo su mundo lo ve a través de la política. Y ese es su malestar al final, que todo lo filtra a través de eso. Es psicología también. Es que la psicología es la conducta humana. Y hablar de política o hablar de creencias pseudocientíficas, como las que hemos planteado aquí hoy, también es psicología. Es cómo se distorsiona la percepción a veces a través de argumentos que son falsables. Y eso, pues, cómo eso determina incluso la conducta. Todo es psicología para mí. Si no es de psicología, no hablo de ello. ¿Sabes? A ver, me dice la tutora que mi hijo puede tener TDA, pero no puedo pagar las pruebas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues ves al neuropediatra, porque al final, claro, las pruebas privadas no te las van a hacer en la seguridad social, pero a veces sí hay. Es que depende de la comunidad autónoma, depende de muchas cosas. Pero ves al médico a ver si te pueden hacer un informe por parte del neuropediatra. Gracias, Natalia. Bueno, chicos y chicas, voy a despedirme. Hemos acabado la semana ya. Y el lunes me despido aquí en YouTube ya. El lunes a las 10 en punto estoy otra vez aquí. La semana que viene, el martes, sí voy a ir a la radio. Así que el martes sí empezaré a las 11 menos cuarto. Pero el resto de días a las 10 de la mañana. ¿Vale? Bueno, chao, chao. Gracias a todos por estar por aquí. Sí, pero estaré. El lunes es fiesta, pero estaré. Y ahora tenemos live, efectivamente. Live para superfans. ¿Vale? Vamos a hacerlo ahora. Voy a hacerme un café rápido y vuelvo. ¿Vale? Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Gracias a todos por estar por aquí, las preguntas que hacéis, por la paciencia de aquellos comentarios que no consigo contestar. Y a los que no tienen paciencia, pues también de todos modos, gracias por estar aquí, preguntar. Y si no, pues insistís el lunes, el martes, cuando haga falta. Adiós, adiós.